Hola, ¿qué tal estáis? Ya se ha terminado el verano para mí. He estado de vacaciones en agosto. Aquí en el hemisferio sur tenéis vacaciones en otro momento, pero nosotros solemos tener vacaciones ahora en agosto, que hace calor en el verano. ¿Vale? Y bueno, volvemos un poco a editar estos vídeos para que podáis salir de esto de una vez, ¿vale? Es muy engorroso, es un petardo esta enfermedad, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Bueno, pues hoy me gustaría explicaros, porque algunos me lo habéis pedido, la historia mía personal. Es decir, cómo he llegado yo a definir estos ejercicios, cómo lo he pasado en todos esos años en los que he estado con la despersonalización y la desrealización, y un poco el porqué, para que veáis un poco mi historia. Ya os advierto que es la mía personal. Cada uno de vosotros tenéis la vuestra, con vuestros antecedentes, con vuestras emociones, con los condicionantes que tuvisteis cuando os pasó. Yo en mi caso nunca he tomado ninguna sustancia rara, me he tomado drogas, ni he fumado, y he tenido una vida, podríamos decir, normal. Yo creía que era normal, pero ya veréis que no lo era tanto. ¿Vale? Sin embargo, sin haber tomado nada de nada, se me produjo también una DPDR muy severa. Pasé unos años un poco mal. Luego poco a poco fue un poco mejor, como veréis. Y ahora ya estoy recuperado del todo. Y como veréis también, muy recientemente y gracias a los ejercicios que propongo en el blog. También iré acumulando otros casos de otras personas que vayan mejorando, que hay unos cuantos, porque al final los ejercicios, como ya habéis visto, son muy sencillos y muy naturales. Se trata de activar la zona a la que no tenemos acceso porque nuestro cerebro decidió defendernos de ella, defendernos de las emociones para no sufrir o para poder llevarlo mejor. Y eso precisamente, que lo hizo para bien, también nos lo hizo para mal. ¿eh? Y en muchos casos pues se queda atascado el cerebro y no va ni para adelante ni para atrás. Se queda en el mismo estado de despersonalización con los efectos tan desagradables que sabéis. ¿Vale? Bueno, yo soy Santos Barrios. No sé si hay alguno nuevo que está viendo estos vídeos por primera vez, porque aquí cada vez se suman más personas a este canal, al canal de PDR. En fin, pues bueno, voy a coger la cámara un momento. Espero que esto siga grabando. Muy bien. Y he hecho un gráfico con... Voy a girar para que no le dé la sombra. Con mi evolución en el tiempo, ¿vale? Aquí he puesto 3 niveles. Grado de despersonalización. Cuando yo estaba normal, cuando tuve una DPDR ya menos severa permanente y cuando estuve mal. ¿Vale? Entonces aquí podéis ver, estamos remontándonos hace la friolera de 30 y tantos años. ¿Vale? 32 años un poco es el histórico de todo esto. Que se dice pronto, esto es una barbaridad. De hecho, esto podría ser el guión de una película. ¿No creéis? Bueno, y también he puesto el nivel de estrés que yo creo que tenía en esos momentos debido a algunos factores que os voy a contar. ¿Vale? Esto, por supuesto, es subjetivo. Hay algunos hechos puntuales que son como son hechos 100% objetivos, pero la mayor parte de las sensaciones es algo muy personal que llevamos dentro. ¿Vale? Bueno, pues en el año 83, yo nací en el 67, pues tenía unos 16, 17 años. ¿eh? Yo era un chico normal, un estudiante más o menos bueno. Mi hobby siempre ha sido jugar al ajedrez. Era un buen jugador de ajedrez. Incluso he llegado a jugar con Karpov y con Kasparov, que eran antiguos campeones mundiales. Jugué en simultáneas, ellos contra un montón de personas, yo una de ellas, ¿no? Y era un chico porque estudiaba normalmente y con una vida más o menos normal. ¿eh? Vale, ahí estaba perfectamente bien. Empecé a salir con chicas. Esta primera raya punteada significa que ahí empezó a pasar algo. Conocí a mi primera novia y era una persona muy celosa, muy absorbente, lo cual influyó también en mi personalidad. Yo no quería defraudarla por nada del mundo y yo me plegaba casi a lo que ella quisiera. Yo por no perderla, pues hacía lo que ella decía. ¿Vale? Siempre he sido muy flexible en ese sentido y eso es un poco lo que a muchos de vosotros os ha llevado a esta situación, el ceder. No es que sea buena gente, sino que al final no te respetas a ti mismo. Si cedes continuamente a los demás, pues no respetas tus propias emociones, que fue un poco lo que nos pasó. Nivel de estrés, yo acabé por esos momentos, podríamos decir, el instituto. Aquí empecé la selectividad, que es el examen a la universidad.
empecé una carrera en el año 80 súper, aquí pongo cuando empiezo la carrera, una carrera muy difícil, que exigía estudiar muchísimo y unos conocimientos previos muy grandes, y yo pues quería probarlas todas y yo estaba estudiando todo el día. ¿Vale? Aquí empezó mi carrera, ya estaba con esta chica muy absorbente, y resulta que el nivel de estrés, como veis aquí, pues iba subiendo mucho. Yo en ese momento no tenía ni idea de que me estaba pasando eso. Pero ahora, con los años, y recordando qué es lo que hacía, pues es que iba corriendo a todas partes. No descansaba bien del todo, estaba siempre sin vacaciones, porque me quedaban algunas para el curso siguiente, que en esta carrera era muy habitual. Y yo, como quería sacarlo todo y comprender todo y satisfacer a mi novia y seguir jugando al ajedrez, pues no tuve un descanso adecuado. Mi cerebro no tuvo tiempo para descansar y para pensar en sí mismo, en mis propias emociones. Cedía emocionalmente a muchas cosas. Fui a sitios que no me hubiera gustado ir, pero iba porque no tenía más remedio, pensaba yo. Estaba siempre preocupado por los exámenes. Iba corriendo a todas partes. ¿eh? Esto, si tienes una etapa corta, pues bueno, no tiene la mayor importancia. Será una etapa de ansiedad fuerte. Pero cuando se prolonga, como veis aquí, durante varios años, pues yo sin darme cuenta me estaba metiendo en un lío. En un lío. De hecho, como veis aquí en la gráfica, hubo un día del año 87, creo que fue, esto no me acuerdo bien si fue el 86 o 87, da igual, en este periodo hubo una tarde en que noté una DPDR severa, brutal. De repente lo sentí, estaba jugando al ajedrez y de repente vi que me fui del mundo. O sea, ya sabéis, esa sensación de estar separado de la realidad. Esa noche me acosté preocupado, la verdad, pero al día siguiente amanecí bien. Y estuve así, pues más tiempo, ¿vale? No le di la mayor importancia. No fui a comentárselo con nadie, no se lo dije a nadie y seguí con mis estudios y con mi plan de vida. Pero con el estrés siempre alto, porque me quedaban asignaturas de otros años y mi novia en aquel momento trabajaba y yo estudiaba. Ella tenía vacaciones cuando las tenía y quería que estuviera con ella y yo estaba un poco entre la espada y la pared. Pero como veis, estaba normal. O sea, yo no tenía en ese momento despersonalización ninguna. Bien, pues de repente, en abril del 2014, no, de 1988, un día cualquiera, estando yo de romería subido en un tractor en Semana Santa, pues me dio la despersonalización, un ataque de despersonalización como el que tuve, de la misma magnitud. Esa noche me acosté pensando que al día siguiente iba a ponerme bien y me despierto igual que me acosté. O sea, empanao, que llamamos aquí. En babia, que llamamos aquí también. Confuso, todo muy lejano, todo muy gris. En fin, un desastre. A partir de ese día, el estrés empezó a caer porque no me sentía capaz de volver a estudiar. O sea, me ponía delante de los libros y no me podía concentrar como antes. Tuve unos años, los primeros años después del ataque, la desrealización era muy fuerte, veía todo muy borroso, era incapaz de enfocar bien los objetos, como todos bien sabéis, que pasa en muchos de vosotros. Todo más plano de lo normal, el paso del tiempo fatal, no soportaba ver los relojes porque no entendía un poco, no significaba nada para mí que pasaran 2 horas o 3 o 4 o un día o una semana, no significaba nada emocionalmente. Yo me encontré desaparecido. Como veis, la carrera prácticamente la abandoné, seguí matriculándome de cursos, pero mi rendimiento fue muy escaso. El estrés bajó muchísimo, claro, porque no hacía nada. Con el estrés muy bajo, porque yo era estudiante y no podía permitirme el lujo, entre comillas, de no trabajar y quedarme en casa, o ir a estudiar y con un rendimiento muy bajo, mi estrés era muy bajo, no me presentaba muchos exámenes a la mayoría. Y sin embargo, la sensación de desrealización estaba ahí y pasaron años y yo seguía así. Bien, poco a poco el nivel de desrealización mejora quizá un poquillo sin hacer nada. Yo intentaba de vez en cuando conectar conmigo mismo, por eso hay aquí unos picos, pero que no duraban nada. Tuve algunos otros periodos de estrés, pero muy ligeros, cuando hice el servicio militar, que todavía era obligatorio en España. Ya conseguí un trabajo. Como veis aquí, mi nivel de desrealización, aun siendo alto desde la normalidad hasta aquí, ya no era tanto
como al principio, y me permitió poco a poco recuperar la normalidad académica. Es decir, yo empecé a poder estudiar otra vez y a presentarme a los exámenes. Volví a aprobar asignaturas, más o menos a curso por año. En el año 93, por cierto, conocí a la que ahora es mi mujer y un poco pues ya recuperé el tren de vida. Eso sí, sin estar plenamente recuperado. Como veis aquí, me faltaba bastante para llegar a un 100%. Pasaron los años, pasaron décadas, lustros, décadas, y mi desrealización, pues bueno, no iba a peor, pero tampoco iba espectacularmente a mejor. Es decir, yo me faltaba bastante por estar bien. ¿Mm? ¿Vale? Me acostumbré, podríamos decir, a vivir con ello. Y muchos me preguntáis si se puede hacer una vida normal. Pues sí, más o menos. Nadie va a darse cuenta, sobre todo en esta etapa, de que tenéis este trastorno. En esta etapa, pues no tienes las mismas emociones que antes, los colores no significan tanto como antes, no tienes tantas alegrías, tampoco tan muchas tristezas, porque llevas muy bien el tema de las emociones, como no tienes o tienes muy pocas, pues podríamos decir que vives, pero sin tener una vida plena del todo, que es un poco la puñeta de esta enfermedad, ¿vale? Entré en otro departamento en mi empresa en esta etapa, con un poquito más de estrés. No afectó para nada a mi desrealización, que estaba como siempre. Sí me afectó un poco a tener la tensión un poco más alta, porque soy propenso a tener alta tensión por familia, por mi padre, por mis hermanos, etc. Y empecé a dar mis paseos. Coincidió que esa época de los paseos, un chaval de la oficina donde trabajo, pues me comentó que había tenido un episodio muy parecido a lo que yo había pasado años antes y que él había investigado en internet y que creía que se llamaba desrealización y despersonalización. Bueno, a partir de ese momento ya cambió mi forma de enfocar todo. Es decir, que yo estaba experimentando era una enfermedad, podríamos decir, que tenía nombre, apellidos y miles de personas detrás. Encontré los grupos de Facebook, empecé a leer documentación, libros sobre al respecto. Y bueno, ya que tenía que dar paseos, porque quería hacer un poco de ejercicio, que tengo un poco de barriguita, de la felicidad, para bajar la tensión, pues ya que bajaba, pues me dije, oye, pues voy a intentar aprovechar para recuperarme, para volver a conectar conmigo mismo. Y en esos años, en el 2013, entre el 2013 y 2014, fue cuando ideé, podríamos decir, o fui haciendo mis ejercicios. Ejercicios que algunos de ellos ya los empecé a intuir yo por aquí. Yo cuando hacía algunas cosas, yo notaba que eran buenas, pero no tenía la constancia suficiente para bajar todas las tardes y practicarlo. A partir de este momento ya sí que pude hacer una metodología sin darme cuenta. Abrí el blog en algún momento determinado, incluso antes de estar 100% bien, y empecé a documentar todo lo que iba haciendo. Hasta que algo en el cerebro. En noviembre de 2014, dando uno de mis paseos, observé un semáforo que estaba en verde. Pues el verde, cuando lo miré, me vino como una sensación muy, muy buena, una sensación muy vivida. Y despersonalización desapareció. Tenía que digerir muchas cosas todavía, pero a partir de ese día, neurológicamente, que es un poco mi teoría, ya no estaba enfermo. Es decir, mi pensamiento podía ser normal, aunque no estaba acostumbrado a hacerlo desde hacía muchos años. Pero ya físicamente era capaz de pensar normalmente. A partir de ese momento, ¿qué os voy a decir? Pues volvió la personalidad, los colores me despiertan cosas del pasado y me dan mucha alegría, han vuelto un poco las emociones, el enfoque en 3D, veo todo en 3D, mi vista es más viva, ¿eh? Los recuerdos son más vividos, el paso del tiempo ya no me produce un trastorno, puedo hacer planes, en fin, ¿qué os voy a contar? Es una maravilla. Bueno, pues no os aburro más, que está quedando un vídeo muy largo. Y bueno, como ya os he dicho, este es mi caso particular y yo tengo fe en que al entender por qué se produce y qué es lo que he hecho para superarlo, de alguna manera puede ser aplicable a todos vosotros, ¿vale? Ya lo iremos viendo a ver cómo sea la causa que sea, si es por drogas, si es por un accidente, si es por malos tratos o por abusos familiares o por traumas emocionales, sea cual sea los motivos y el detonante, porque el detonante puede ser fumar, puede ser cualquier cosa, un trauma, pues a ver cómo podemos resolverlo, ¿vale? Y nada, que se puede salir y que vais a salir, ¿vale? Tener un poco de fe
y hacer los ejercicios que propongo. Y no dejéis de ver a vuestro psicólogo o psiquiatra, porque también es importante que trabajéis si es que habéis tenido un problema emocional y no sabéis cuál es. ¿Vale? Venga, nos vemos. Hasta luego.